pacto. ¿Por qué se perdió? El pueblo había caído en apostasía. El pueblo de Israel estaba apartado de Dios, ya no se dirigía por las escrituras. Su prioridad esos profetas eran los ídolos que existían en aquel entonces. Por eso es que ya no tenían reverencia a las cosas de Dios. El arca estaba olvidada, estaba empolvada. No le tenían respeto ya al arca. La habían rescatado de los que se habían robado el arca. Pero ellos no se arrepentían, ellos vivían en su pecado. Pero a pesar de eso, a pesar de todo eso, el Dios no los olvidaba. Él es el Dios que adoramos. Él es el Dios que predicamos. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice Pablo, Dios se vuelve a su pueblo. No puede soportar ver a sus hijos sufriendo. No puede soportar ver a sus hijos en el pecado. Va y los rescata y los levanta por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y los devuelve a su regazo. Vino por la oveja perdida y la lleva en sus hombros y la lleva al rebaño. Así es Dios, así es nuestro Padre. Ese es al que amamos, es a Él al que acudimos, es el que proclamamos, al que alabamos. No solamente decir hasta aquí nos ayudó Dios, Él siempre es fiel. Cuando se predica sobre este pasaje, se ha generalizado de algunos pastores, de algunos predicadores. Traducen hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero no quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese no es su significado en hebreo. El pueblo de Dios, escuchar esto mismo, el pueblo de Dios, de pastores presbiterianos, que dice que esto quiere decir, en el idioma original de las Escrituras, un pastor debe ser por excelencia un exégeta y no un comentarista. Un exégeta es que saca una enseñanza de un versículo, no que introduce sus ideas. Lo que necesitan pastores exégetas de las Escrituras y no meros comentaristas de la Biblia. Pasa por alto la Confesión de Westminster, en su capítulo primero, sección, dice, y se insta
volver a los idiomas originales ante cualquier controversia. ¿Qué significa benecer? ¿Qué significa benecer? ¿Hasta aquí nos ayudó Jehová? ¿O qué dice? Vamos a benecer. En todo este contexto, primero situemos a Samuel. ¿Quién era Samuel? Fue el último de los sacerdotes y el último de los profetas, el último de los jueces. Ebenecer, de acuerdo con el contexto, no quiere decir hasta aquí. Hasta es una palabra árabe que se introdujo al español, sino que debe ser interpretada de acuerdo al español, no de acuerdo al árabe. Ebenecer es hebreo, hasta es árabe. Ebenecer quiere decir siempre nos ha ayudado Dios. Él es fiel, siempre ha sido fiel. Y en esta verdad, eso es lo que se refiere. Se refería al lugar que en ese lugar les había ayudado Dios. O sea, allí les había ayudado Dios. Dice, allí nos ayudó Dios. En ese allí nos ayudó, no hasta aquí, sino